y ya tenemos en la línea telefónica, como todos los jueves, a nuestro economista y politólogo de cabecera, Mario Campa. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Hola, Selena, buen día, ¿qué tal? Gusto en saludarte, Mario. Y bueno, muy interesante el tema que nos vas a platicar el día de hoy por esta noticia que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de que Graciela Márquez, exsecretaria de Economía, será la nueva titular del INEGI. Además, importante destacar que va a ser la primer mujer en tener esta encomienda. Sí, bueno, eso es un aspecto fundamental a destacar, ¿no? El hecho de que sea la primera mujer, como también va a ser en el Banco de México. Así es. Pues por primera vez estamos viendo mujeres en puestos de mucha importancia para la política económica, ¿no? Y también podríamos meter al INEGI en política económica porque pues es el organismo o la institución encargada de la estadística fundamental en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la medición de inflación, en la medición sobre todo, pues tiene que ver con el desglose de los componentes que causan la inflación. También el INEGI y el PIB, ¿no? Que se toman decisiones fundamentales de política fiscal y monetaria también basadas en el PIB. Entonces son algunos de los indicadores que INEGI contempla, y por supuesto que a partir de lo que hace INEGI se toman decisiones fundamentales de política económica, ¿no? INEGI pues tiene estándares muy altos, es quizá una de las instituciones de estadística más prestigiadas a nivel incluso internacional. Se debe a que por allá de los 90, finales de los 80, hubo muchas dudas, ¿no? En la cuestión de la estadística. México en ese tiempo inspiraba poca confianza, y a partir de modificaciones y también de la firma del Tratado de Libre Comercio, por supuesto el hecho que México entra a la OCDE, todo esto hizo que el INEGI pues se expandiera, que por supuesto que sus métodos avanzaran, y esto hizo que la institución sea pues hoy en día muy fuerte, ¿no? Así es, totalmente. Y como bien lo dices, Mario, es muy importante este puesto para la política económica por el tema de medición, porque al final del día, pues es lo que a nosotros como medios de comunicación, incluso también a personas de la sociedad civil, pues te ayuda a tener un norte de en dónde estamos parados. Sí, así es, ¿no? Y también, por ejemplo, se encarga incluso de mediciones de empleo. Tenemos la del IMSS, pero solamente abarca el sector privado, ¿no? Pero la de la ENOVE, que es una encuesta, pues también contempla aspectos relacionados al sector público y al sector informal de la economía. Entonces la ENOVE también es complementaria a los puestos que se crean ante el IMSS. Ese es otro ejemplo. Tenemos también la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, la NIG, que es muy importante porque ahí se desglosa por decir cuánto gasta cada hogar mexicano por rubro, ¿no? Y de dónde vienen sus ingresos, por ejemplo, si vienen también de apoyos gubernamentales, si vienen de remesas, todo eso lo captura el INEGI, y con eso también tenemos una mejor idea de la desigualdad en México. Es muy importante esa encuesta. Tenemos encuestas relacionadas también a calidad gubernamental, tanto en las entidades federativas como a nivel federal, ¿no? Confianza en las instituciones. En fin, el INEGI es fundamental para la elaboración de política pública, es un insumo toral, y en ese sentido, pues el hecho de que ahora esté en manos de Graciela Márquez, que es una economista ya con muchos años de experiencia, fue efectivamente secretaria de Economía al principio de esta nueva administración federal, pues inspira mucha confianza, ¿no? De hecho, fue una decisión pues casi de manera consensuada, celebrada, ¿no? Públicamente, y sustituye a Julio Santalla, que hizo la verdad un buen trabajo, ¿no? Pero ahora Graciela Márquez pues tendrá algunas otras responsabilidades que se avecinan en el INEGI, ¿no? Algunas mediciones que se empiezan a dar que antes no se presentaban. Entonces, ¿tú considerarías que Graciela tiene el perfil idóneo para presidir el INEGI? Sí, yo creo que es alguien muy orientada a datos, a información, a rigor estadístico. Eso es principalmente lo que se requiere en INEGI. Y hay que considerar, insisto, que como las encuestas y las mediciones también necesitan saber exactamente qué mides, porque no se trata nomás de salir a medir por encuestadores, ¿no? Sino saber exactamente qué información necesitas, pues eso hace que se vuelva todavía más efectivo
Graciela Márquez, incluso cuando estuvo en la Secretaría de Economía, se habilitaron algunas bases de datos, algunos portales en la Secretaría de Economía de datos abiertos muy interesantes, de comercio internacional también, lo cual pues también habla de que ese giro le intentó dar Graciela Márquez en su momento a la Secretaría. Y entonces aquí en el INEGI pues habrá que ver, ¿no?, qué nuevas innovaciones se presentan, porque por ejemplo INEGI durante la pandemia presentó un mapa con estadísticas muy detalladas de cómo afectaba la pandemia a distintos sectores, a distintas geografías. Es un ejemplo de cuestiones que no necesariamente están en el mandato de INEGI, pero que los puede hacer ante una emergencia, ¿no? Y por supuesto habrá otras cosas interesantes que estén en el horizonte de INEGI, por ejemplo, cómo se miden las tareas domésticas que no contribuyen al PIB, pero que en su mayoría son desempeñadas por las mujeres, y pues hay cierta contabilidad, ¿no? Si no forman parte de las cuentas nacionales, pues de cualquier forma sí hay una medición. Y eso en este momento es un tema muy relevante y es una tarea que está poco a poco desempeñando cada vez con más rigor y no es tan solo un ejemplo. Así es, estamos platicando con Mario Campa sobre que Graciela Márquez será la nueva titular del INEGI. Mario, te comento y te pregunto más bien, no sé si recuerdas al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que algunos integrantes de la oposición estaban en contra de ciertas decisiones que se habían tomado en torno al INEGI, que supuestamente iba a haber una reducción en las mediciones, que iban a bajar el presupuesto que tiene este instituto. ¿Crees que eso pueda afectar la administración de Graciela? Mira, mucho de lo que sucede con estos presupuestos pues tiene que ver con factores estrictamente políticos, ¿no? En el sentido de que no puede ser el mismo presupuesto para el INE en un año electoral a un año no electoral, y claro, lo mismo no puede ser el mismo presupuesto INEGI en un año donde se levanta una encuesta muy grande como el ENIC, a un año donde no hay ENIC, ¿no? Es un ejemplo, y así hay algunas fechas en el calendario importantes, hay algunas encuestas que no se levantan de forma anual, ¿no? Y entonces, pues el presupuesto también se puede ajustar correspondientemente, ¿no? Pues sí, la estadística realmente sí es algo que ocupa un cacho importante del presupuesto a nivel federal, pero pues es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, pues no, la verdad es que en los últimos años también ha habido algunas ocasiones en que aumenta el presupuesto de INEGI insisto, pues es dependiente también de sus necesidades de acuerdo al calendario de encuestas que vengan, ¿no? Y no solamente hace encuestas, INEGI también hace cuestiones relacionadas con contabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que cuenta específicamente el número de ministerios públicos, agentes de seguridad, del Poder Judicial, por ejemplo, de personas privadas de su libertad. Eso más que encuestas, pues también son conteos, ¿no? Y en ese sentido, pues, todos estos estudios más las encuestas sí requieren cierto presupuesto, y yo creo que se le ha dado al INEGI y ha cumplido, ¿no?, con su mandato. Así es. ¿Qué piensas del trabajo que dejó el ex titular del INEGI? Yo creo que fue bueno, ¿no? Creo que se va con cierta, pues con prestigio, ¿no? Con el que también llegó, en el sentido, pues avanzó en algunos temas, en algunas nuevas encuestas que surgieron en los últimos años, mantuvo la calidad de las anteriores, se digitalizaron algunas cuestiones, sí, eso es muy importante. Pues se divulgaron también más, hubo la habilitación de algunos portales en línea. Entonces yo creo que si se mantiene eso y se le agregan algunos aspectos que sin duda, como cualquier institución, pues tiene que seguir innovando y mejorando, pues en ese sentido creo que Graciela también lo va a hacer bien, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Mario Campa, economista, que nos platica sobre este perfil de Graciela Márquez al frente del INEGI. Gracias, Elena, que tengan un buen día. Igualmente, Mario.